Muy buenas tardes. La última vez que pude dar el mensaje fue el día de mi cumpleaños y qué bendición Dios me dio ese día para estar junto con ustedes y poder dar el mensaje. Y esta vez voy a dar el mensaje de nuevo y es uno de los tiempos más favoritos que me gusta porque es tiempo de acción de gracia, ¿verdad? De dar gracias, ¿verdad? Y qué tiempo más hermoso de darle gracias ahorita a Dios Padre por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Escuchamos el testimonio de Omar y qué bendito sea Dios, que Él está trabajando y Él todavía está dándonos a saber que Él está con nosotros hoy, ¿verdad? Y siempre estará con nosotros. Él nunca nos dejará y siempre está con nosotros. Amén. Amén. Antes de que comenzar hay que orar un poco y comenzamos con nuestro mensaje. Te pedimos, Dios Padre, Señor, Dios celestial, que tú estés aquí con nosotros hoy, Señor. Y que también, Señor, me des la tranquilidad, Señor, para poder dar tu mensaje, Señor, claramente, Señor. Invitamos tu Espíritu, Señor, que esté aquí con nosotros, Señor. Que tú nos ilumines nuestros corazones, que nos abres nuestra mente, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder sentir tu corazón y saber quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives, Señor, y porque tú reinas. En tu santo nombre te damos gracias. Amén. Como ustedes saben, estando estudiando el libro de Jonás. Y qué libro tan impactante para mí ha sido, porque cuando yo comencé a estudiar este libro, no lo ha recorrido todo desde el principio hasta el final, y con el primer capítulo me aganchó. Quise saber más y más de lo que estaba pasando en este libro. Y lo más le estaba leyendo este libro, yo pensaba que la historia era de Jonás y lo que estaba pasando con Jonás. Sino la historia está enfocada en Dios y quién es Dios y qué es lo que estaba haciendo Dios en la vida de Jonás. Entonces le quiero leer un poquito y los quiero invitar que se suban al barco de Jonás, ¿verdad? Quiero que ustedes experimenten y que estén y que tengan ese entendimiento de lo que estaba pasando aquí en este barco. Voy a comenzar con el capítulo 1 y vamos a comenzar a leer verso por verso. Y entonces vamos a ver si tenemos tiempo a recorrer todos los 4 capítulos. Entonces hay que alistarnos, hay que subirnos al barco y hay que comenzar, ¿ok? Jonás capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en la dirección de Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zapaba rumbo a Tarsis. Pagó su paseo y se embarcó con las que iban a esa ciudad, huyendo del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco se amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros derrotados y al fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo es que puedes estar dormido? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que ha venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó a Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos ha venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y qué pueblo perteneces? Soy hebreo,
Temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se alteraron aún más. ¿Y cómo sabían que Jonás huía del Señor? Pues él mismo se lo había contado. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se enfurecía más, y así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme, láncenme al mar y dejen de azotarnos, le respondió. Y yo sé bien que por mi culpa hay desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros pusieron a remedar con todas sus fuerzas, pero como el mar enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y quien le ofrecieron un sacrificio y hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el viento. Qué tremendo. La primera cosa que tenemos que ver dice, la palabra del Señor vino a Jonás. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es que nosotros oímos nuestro llamado de Dios? ¿Y cómo es que nosotros podemos oír la voz de Dios? La forma principal que oímos la palabra de Dios es a través de su palabra revelada en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Y la otra manera que oímos su voz es orando y preguntando por sabiduría. Santiago 1:5 dice, sin embargo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. También dice el Salmo 143, versículo 8, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Séñame el camino que debo seguir, porque a ti envío mi alma. Jonás quedó con una opción, como muchos de nosotros tenemos una opción, de obedecer a Dios y seguir su voluntad para nosotros en nuestras vidas, o de desobedecerlo y nomás seguir nuestro camino. Tenemos que entender nosotros por qué Jonás quiso desobedecer a Dios. Porque sabemos que Jonás conocía de Dios, y también sabemos que Jonás supo que no podía correr de la presencia de Dios. Porque en Salmo 139 dice, versículo 7, ¿a dónde podría irme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiría al cielo, allí estás tú. Si tendría mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Jonás quiso huir de la presencia de Dios porque no le gustó lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le dijo que fuera a proclamar contra la ciudad de Nínive, porque lo malo que estaba haciendo Nínive ha llegado hasta el trono de Dios. Entonces, una de las razones que yo pienso que Jonás desobedeció a Dios por ir a Nínive es porque Nínive y la gente de Nínive eran enemigos de Israel. Las gentes de Nínive no tenían temor para matar. Ellos querían enseñar su poder. Eran una gente muy violentas. Eran idólatros y ellos servían falsos dioses. Entonces Jonás tuvo miedo de ir a Nínive, porque si iba a ir a Nínive,
tal vez lo iban a matar porque era israelita. La segunda cosa que yo pienso que Jonás desobedeció a Dios es porque Jonás no quiso que la gente de Nínive se salvara. Porque la gente de Nínive era mala gente. Y Jonás pensó y decía que ellos merecían el juzgamiento de Dios en vez de ellos estar salvos. Porque en caso que ellos se salvaran, ahora iban a ser parte de la misma familia de Dios que Jonás era. Entonces ahora ellos tenían que ser hermanos, ¿verdad? Y Jonás dice: no voy a ser hermanos de ellos, no los quiero que salven, no voy a ir. Pero lo que no sabía Jonás es que Dios le iba a revelar su corazón y demostrarle su amor y gracia y su misericordia a todos. Dice que Jonás fue para abajo a Jope y pagó su tiquete para ir a Tarsis. Cuando nosotros estamos afuera de la voluntad de Dios, la única dirección que vamos es para abajo. Jope a Nínive era 550 millas viajando por tierra. Y de Jope a Tarsis eran 2,500 millas por mar. Jonás prefirió estar 2,500 millas afuera de la voluntad de Dios en vez de estar 550 millas en la voluntad de Dios. Y también dice que Jonás estaba tan dedicado de huirse de la presencia de Dios que pagó su tiquete a ir a Tarsis. Cuando nosotros estamos afuera de la voluntad de Dios, tenemos que pagar por todo. Y en veces nos va a costar más de lo que pensamos. Nos va a costar nuestra felicidad, nos va a costar en veces nuestra paz, nos va a costar nuestro tiempo, nuestra unidad, nuestras relaciones con nuestras personas, nuestro dinero, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero Jonás hizo la decisión de huir de la presencia de Dios. Y Dios hizo la decisión de ir a seguirlo. Dios nos ama tanto cuando nosotros estamos huyendo o estamos afuera de la presencia de Dios, Él nos va y nos busca. Porque Dios le quiere enseñar a Jonás que Él es amor, Él perdona y Él tiene misericordia para todos que se arrepientan y invocan el nombre del Señor. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 a 6 dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te arrepienta, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que reciben como hijo. Una cosa que conocemos de Dios en esta historia: si estamos en rebeldad contra Dios, Él va a mandar una tormenta con tu nombre. Y esa tormenta viene a Jonás. Y era tan furiosa esta tormenta que los marineros estaban aterados. Y cada uno proclamaba sus dioses. Los marineros sabían que esta tormenta era espiritual, porque cada uno estaba proclamando su Dios. Jonás le había dicho que estaba huyendo de la presencia de Dios y que él quería huirse lo más lejos que él podía, hasta irse hasta lo más profundo del barco a dormirse. Y en veces nosotros estamos tan afuera de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios que nosotros estamos dormidos durante la tormenta que está diseñada para hacernos la disciplina para nosotros. Los marineros estaban llorando para sus dioses y estaban tirando sus cosas afuera del barco, y Jonás dormido.
Eso no es normal, que esté dormido durante esta tormenta. Y el capitán tiene una pregunta: ¿cómo es que puedes estar dormido durante esta tormenta? Levántate, proclama a tu Dios. Tenemos que ver esta situación un poco más profundamente, porque Jonás sabe, nosotros sabemos que Jonás es un profeta de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y también sabemos que el capitán era un pagano, porque él estaba rezando a otros dioses que no era de Jonás. Entonces Dios estaba usando este pagano, este pecador, para decirle a Jonás: ¿qué no piensas que es una buena idea que comiences a orarle a tu Dios? Qué curioso es eso, ¿verdad? Que Dios usa hasta los pecadores para llamarnos nuestra atención a nosotros para atrás. Los marineros dijeron unos a otros: hay que echarnos suertes para averiguar quién tiene la culpa de este desastre. La suerte recayó en Jonás. Y dice, versículo 8 y 9. Entonces preguntaron a Jonás: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y entonces Jonás le respondió: yo soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Le respondió. Al oír esto, los marineros se alteraron aún más. Los marineros dijeron: espérate, Jonás, ¿tú, Dios, era el que hizo el mar, el que hizo toda la tierra, el mar que los está azotando ahorita? ¿Ese es tu Dios? Y se asustaron más. Y los marineros dijeron: ¿qué has hecho? ¿Por qué te has huido de la presencia de Dios? En palabras más claras, es tu culpa porque estamos en esta tormenta. ¿Por qué huiste de la presencia de Dios? Si quieres desobedecer a Dios y tu voluntad por ti, hazlo tú solo. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir por tu pecado? Y eso es lo que está pasando. Es que cuando nosotros estamos en rebelión contra Dios, en veces nosotros traemos otra gente también con nosotros. Nuestra rebelión afecta a otros que están juntos de nosotros. Y los marineros dicen: ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? Y luego Jonás tiene la solución y dice: tírame afuera del barco. Porque él sabía que era la culpa de él, porque él ya se lo había dicho. Sabemos que Jonás está desobedeciendo a Dios, pero no sabía que también estaba perdiendo la mente. Esta es una tormenta. Y él le dice: tírame al agua. Entonces Jonás está tan fuera de la voluntad de Dios que él prefiere morir que ir a Nínive. Y entonces los marineros no quisieron tirarlo. En vez lo querían ayudar. Comenzaron a remedar con más fuerzas, pero la tormenta se enfureció más. Entonces, cuando estamos nosotros en una tormenta, no que ir al hombre para nomás lo que Dios puede arreglar. Hay que ir a Dios, porque Dios es la única persona que puede parar esta tormenta. Entonces los marineros agarraron a Jonás, dijeron: ya no tenemos opción, afuera del barco. Y la tormenta se apagó, silenció, ya no había tormenta. Cuando nosotros tiramos nuestro pecado, tiramos nuestra desobediencia, nuestro orgullo, nuestro enojo, y lo tiramos al mar, toda la tormenta se apaga. Pero en veces
Las tormentas vienen también cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros lleguen estas tormentas, cuando estamos en la voluntad de Dios, es que Dios quiere que lo experimentemos a Él a un nivel superior que ya lo conocemos ahorita. Él quiere que crezcamos en nuestros conocimientos de Él. Y en veces esos conocimientos, y en veces ese conocimiento viene en forma de tormenta. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que hasta el viento y hasta el mar lo obedecen. Cuando el mar se aplacó, los marineros comenzaron a proclamar a Dios. Los marineros que antes proclamaban a otros dioses, ahora están proclamando al Dios de Jonás. Aún en nuestra rebelión, Dios cumplirá su plan. Ahora llegamos a la parte que todos conocen, ¿verdad? Donde viene el pez y se traga a Jonás. Pero no se confundan, porque ese no es el milagro. Porque si ustedes se ponen a ver, eso ha pasado alguna vez. Lo pueden ver por internet. Esto ha pasado, que un pez se ha comido, se ha tragado personas y han vivido. Entonces, esto no es el milagro. Y esto no es lo que Dios nos quiere que entendemos de este libro. Dios nos quiere que sepamos que Él está en control sobre todo. Él está en control de la naturaleza y Él está en control sobre su creación también. Dios apuntó el pescado que se tragara a Jonás. Dios le dijo al pescado: pescado, tengo un necio que se está ahogando, ve por él. Como dijo mi hermano René, el primer Uber, ¿verdad? Jonás pensó que se iba a morir, pero Dios dijo: yo no dije que te mueras, yo dije que te fueras a Nínive. Aún en nuestra rebelión, Dios cumplirá su plan. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás comenzó a orar, y era una oración de arrepentimiento. Escuche lo que dice en el capítulo 2, versículos 7 a 8. Dice: al sentir que se me iba la vida, me acordé de mi Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás nunca comenzó a orar durante la tormenta, ni comenzó a orar durante otros tiempos que estaba pasando. Pero Dios puso a Jonás en una situación donde no había alivio. Entonces Jonás oró. Dios atrapó a Jonás y no había otra opción más que clamar a Dios. Jonás ya estaba cansado de ir para abajo y para abajo y para abajo. Ahora Jonás levantó su mirada, como dice en el Salmo 121, versículos 1 a 2, dice: las montañas, levanto mis ojos, y ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando Jonás proclama al Señor, es cuando cambió su situación. Versículo 10 dice: entonces el Señor dio la orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. Entonces, durante que Jonás estaba en el vientre de este pez y estaba orando, el pez lo estaba llevando a su destino. Y en veces Dios nos lleva a nuestro destino,
Y cuando nos lleva para atrás a nuestro destino, nos lleva para atrás al punto de nuestra desobediencia. Y nos dice, y les dijo a Jonás, ok, Jonás, ahora ¿dónde vas a ir? ¿Vas a pagar otra vez tu ticket a ir a Tarsis o vas a ir a Nínive? Entonces la palabra del Señor vino a Jonás otra vez. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Eso es buenas noticias porque Dios se repite. Thank you por repetirse, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y eso es buenas noticias. En caso, Jonás, que no me oíste la primera vez, levántate y ir a Nínive. En veces Dios no nos da todos los detalles de nuestra voluntad, de nuestras vidas, porque Él quiere ver qué dirección vamos a tomar. Segundo Corintios 5-7 dice, vivimos por fe y no por vista. Dios quiere que caminemos por fe y tengamos confianza en su plan para nosotros. Lo más que caminamos en obediencia y en la fe de Dios, lo más que Él va a revelar su plan para nosotros. Pero quiero que se fijen una cosa, que cuando vino la palabra de Dios la segunda vez, no cambió la palabra de Dios. Dios no cambió su palabra para satisfacer la rebelión de Jonás, sino Jonás tuvo que cambiar para darle satisfacción a la palabra de Dios. Entonces Jonás comienza a ir a Nínive y comienza a proclamar. Durante 40 días Nínive será destruida. Durante 40 días Nínive será destruida. Eso es buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias vienen siendo que Nínive va a ser destruida. Pero las buenas noticias vienen siendo que tienen 40 días para arreglar el problema. La disciplina y el juicio de Dios también son buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias vienen siendo que nos va a doler. Las buenas noticias es que tenemos la oportunidad de revertir el juicio de Dios. Esto es la arrepentencia, arrepentirse uno. Arrepentirse uno es dándole a Dios la oportunidad de revertir su juicio. Capítulo 3, versos 5 a 10. Dice, y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteraron del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara de Nínive por decreto del rey de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacunado, proveerá alimento alguno, ni tampoco pastorear ni beberá en ninguna. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, hagan duelo y clamen a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de padecer y aplaque su ardor, de su ira, y no perezquemos. A ver esto, Dios que hicieron, es decir, que se hablaron, convirtieron de su mal camino, cambió de parecer y lo llevó a cambio de destrucción que iba anunciado.
Increíble, increíble lo que pasó. Habíamos comenzado sabiendo que Nínive era una ciudad mala. El rey dice que era una ciudad mala. El libro de Nahum dice que es una ciudad mala. Pero había un arrepentimiento en esta ciudad. Y esta es una de las únicas veces que toda una ciudad entera se salvó a la misma vez. Esto es uno de los más grandes renacimientos en la historia humana. El rey se arrepintió, los nobles se arrepintió. El rey quiere que los animales se arrepientan. Dice el rey, quiero que las vacas se hinquen, quiero que los perros se hinquen, quiero que todos se hinquen. Quiero que sepa Dios que estamos serios de nuestro arrepentimiento. ¿Quién iba a pensar que un mensaje tan simple iba a salvar toda la ciudad de Nínive? Cuando nosotros estamos huyendo de la voluntad de Dios, tal vez estemos perdiendo en unos momentos tan grandes en nuestras vidas que nosotros no podemos comprender qué es lo que quiere ser Dios para nosotros. Es rara la vez que Dios explica lo que va a hacer antes de hacerlos. Tenemos que caminar por fe y ver lo que Dios está haciendo. Vemos la respuesta de Dios, de Jonás, en el capítulo 4. Y sabemos que Jonás está muy emocionalmente mal, ¿verdad? Él en veces no sabe pensar bien, porque dice en el capítulo 4 que se enfureció. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿En serio, Jonás? ¿Estás enojado porque la gente de Nínive se está salvando? Jonás dice, toda esta gente se está salvando, yo no quiero saber nada de eso, mátame, prefiero morir, dice. Porque clama, dice, oh Señor, ¿no era esto lo que te decía cuando todavía estaba en la tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis, pues bien sabía que tú eras un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Qué tiene Jonás? ¿Qué está pasando con Jonás? Hubiera estado aquí en la sierra de Mejor You, ¿verdad? Eso hubiera sido mejor. Entonces Dios le hace la pregunta, ¿tienes motivos para estar enojado? El hecho de estar enojado no significa que tienes buena razón de estar enojado. Ahora Jonás está muy enfurecido y dice el versículo 5 dice, Jonás salió al campado al este de la ciudad. Allí hizo una hermadera y se sentó bajo una sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Entonces Jonás se salió de la ciudad y él quería ver cohetes, él quería ver lo que iba a hacer Dios con esta ciudad. Él quería ver esta ciudad destruida. Él quería que se acabara esta ciudad. Pero eso no era lo que Dios quería. Entonces, Dios le quiere enseñar a Jonás una enseñanza. Cuando él estuvo en la planta, y aquí está la enseñanza, dice, para aliviar de tu malestar,
Dios el Señor dispuso una planta, al cual creó hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Entonces, Jonás estaba muy feliz cuando Dios estaba cuidando de Jonás y cubriéndolo y protegiéndolo y proviendo para él. Pero entonces dice, pero al amanecer del día, Dios dispuso un gusano, haría la planta y se marchizó. Y al salir el sol, Dios dispuso el viento oriental avanzador y además el sol huría a Jonás en la cabeza de modo que se desvanecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces aquí se enoja Jonás porque se acabó la planta que Dios le había dado. Entonces Dios le dice, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que lo tengo, respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te comparas de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció de una noche y la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad de más 120 personas que distinguió una que no puede distinguir de su izquierda ni su derecha, y tanto ganado, ¿qué no ha de compadecerme yo de ellos? Y así acaba el libro de Jonás. Pero en veces tenemos que poner atención, ¿por qué se acaba así el libro? Porque el libro de Jonás se acaba sin conclusión, sin palabra final, ni respuesta de Jonás. Pero tal vez ese es el punto de Dios. Tal vez Él nos está invitando para que nosotros acabemos la historia. Tal vez Él nos quiera que respondemos a la pregunta si nosotros compartimos el corazón de Dios con aquellos que no lo conozcan, si nos alegramos por la misericordia de Dios que llega a las personas que no esperamos, o tal vez que ni quisiéramos verlos perdidos. El silencio de Jonás nos deja espacio para luchar con nuestros propios corazones. Y acabando, Mateo capítulo 12, versículo 38 a 41 dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de tu parte tuya. Jesús le contestó, esta generación malvada y adulteria pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal más que de la profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre entre las de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Jonás. Primeramente, esto tiene que decir que el libro de Jonás es real, porque Jesucristo dice que es real. Toda la gente de Nínive fue salva, todas las tormentas pasaron, pero acuérdese que aquí tenemos nosotros uno que es más grande que Jonás, y su nombre es Jesucristo. Y Él estuvo 3 días y 3 noches en la tierra, y Él resucitó para darnos vida eterna. Él venció nuestro pecado, Él venció la muerte, y Él está invitando a ustedes para que conozcan el corazón